A ver, os iba a contar pues una reflexión que hice también cuando estaba leyendo todo esto. Pues os contaba que Bernal Díaz del Castillo fue un soldado castellano que fue con Cortés a conquistar México, y entonces después él escribió un libro sobre historia, dice historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y entonces él dice: yo estuve allí y vi lo que hubo y lo que pasó, y él siempre nos transmite lo que le parecían a él estos pueblos de Centroamérica cuando llegaban los españoles, y cuando en los templos olía a carne quemada porque habían hecho sacrificios humanos, porque tenían costumbres que a los castellanos les parecían bárbaras, etcétera, etcétera. Y entonces esto después también lo aducía Fray Ginés de Sepúlveda, lo aducía para decir: hay que conquistarlos y les vamos a hacer un favor porque ellos son unos bárbaros y tienen unas costumbres súper bárbaras. Bueno, lo que os iba a decir, sigo preparando cosas y tal, leo El hereje de Delibes y me doy cuenta que efectivamente 8 años después de esto que estoy contando, en la ciudad de Valladolid, en el año 1559, son condenados a muerte, y algunos son quemados vivos en la hoguera por no retractarse. Pues algunas personas de la ciudad de Valladolid, porque practicaban el luteranismo, que sabéis que el luteranismo, bueno, pues es una doctrina cristiana diferente al catolicismo. Prácticamente son iguales, únicamente que los luteranos rechazaban el poder del Papa y del clero, ¿vale? Pero es la misma religión cristiana. Y entonces, vale, a nosotros, a los castellanos, a ellos les parecían sacrificios humanos sacrificar a los dioses jóvenes, doncellas, esclavos y tal, les mataban en los altares allí, y lo de aquí de Valladolid no lo era, no eran sacrificios humanos por practicar una religión, y encima la misma, prácticamente, la religión cristiana, por practicar una religión a unas personas que en el fondo pues seguramente serían pues muy buenas. Entonces, con esto quiero decir pues lo relativo que es todo, desde el punto de vista en que cada uno lo mire. Pues unas cosas nos parecen una brutalidad y otras no, pero aquí se quemó en la hoguera. No es que fuese una práctica habitual, pero hubo gente que murió en la hoguera, y si no, leed El hereje, y fue después de la conquista de América. Y luego, por otra parte, pues también allí había habido civilizaciones tremendamente avanzadas, como los aztecas en aquel momento, pero más atrás habían estado los mayas, o los toltecas, o los olmecas, o los incas, civilizaciones que obviamente los españoles destruyeron directamente, vamos, pasaron por allí como una pisonadora, pero que en ese momento pues no parecía que hubiese nada que hubiera que salvar, y bueno, se perdieron culturas importantísimas. Pero todos sabemos que si no hubiesen sido los españoles, hubiesen sido los ingleses, o hubiesen sido los holandeses o los franceses. Bueno, ¿por qué? Pues porque chocaron en aquel momento dos civilizaciones muy diferentes, de las cuales una, que era la de aquí, era tecnológicamente superior a la otra, y no hay más. Y si un día nos encontramos con otra civilización que hay por ahí fuera en el espacio, donde sea, y tecnológicamente es superior a nosotros, pues nos destruirá, y si no, será al revés. ¿No creéis? Bueno, esa es la reflexión. Ya.